Preocupación existe por la violencia, lo hemos visto en la región de la Araucanía, mientras el gobierno sostiene que está abierto al diálogo. En el Congreso anuncian la creación de una comisión investigadora. Para hablar del tema nos acompaña el senador de la Democracia Cristiana por la Araucanía, Francisco Huenchumilla. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto de saludarlo. Buenas tardes. Senador, usted sostuvo una conversación telefónica, si no me equivoco, con el ministro Víctor Pérez. Él le pidió su consejo, usted conoce bien el tema de la Araucanía. Y he revisado un par de entrevistas de usted en las últimas horas. Usted señaló que lo primero que se debe resolver es la huelga de hambre. Y lo segundo, dice, lo que hizo Pérez no fue visitar la Araucanía, sino salvar su coalición. Senador. Mira, lo primero es que con el actual ministro del Interior nos conocemos hace como 30 años cuando llegamos a ser diputados el año 90. Hemos trabajado en la Comisión de Constitución 2 años y medio acá en el Senado, de tal manera que hay la confianza suficiente como para que él me pidiera una conversación, esta vez en su condición de ministro del Interior. Bueno, él sabe además qué pienso yo sobre el tema porque yo he hecho muchos discursos en la Cámara y en el Senado, tengo cosas por escrito. De tal manera que yo creo que uno como senador no puede negarse cuando una autoridad pide conversar. Y en esas circunstancias conversamos sobre la situación. Le di mi parecer yo bajo las aristas jurídicas, políticas, históricas de lo que aquí sucede en la región de la Araucanía. Así que ese fue el sentido de esa conversación. Senador, usted sostiene que lo primero que hay que resolver es la huelga de hambre. ¿Cómo se soluciona en un conflicto, en un momento complejo, cuando está la huelga de hambre de Celestino Córdoba, cuando se pide justamente que él cumpla su prisión, la cumpla en su domicilio, en su rehue, como se denomina él como líder espiritual de su comunidad, pero también él está condenado a 18 años por el homicidio del matrimonio Luxinger-Macay? No es fácil la decisión. ¿Cómo se negocia ahí? Bueno, mire, aquí hay cuestiones de fondo respecto de las reivindicaciones de tierra que hace el mundo mapuche. Ese es el problema sustantivo. Y hay una cuestión puntual respecto de la huelga de hambre. No es la primera vez que estamos en huelga de hambre. Con este gobierno, con otros gobiernos, y por lo tanto, todo gobierno debe tratar de resolver primero los problemas urgentes. Que haya un conjunto de ciudadanos en huelga de hambre en las cárceles de la región es un problema político, en definitiva, porque eso puede pasar a problemas mayores y que pueden producir efectos no deseados por nadie y agravar el conflicto. Entonces, el consejo que yo doy, que no sé si llamarlo consejo, es simplemente una cuestión de perogrullo, de sentido común, que si yo tengo personas en huelga de hambre demandando al Estado determinadas cuestiones, yo tengo que encarar eso. Ahora, ¿cómo se encara eso? Eso depende de la voluntad política del gobierno, si quiere resolverlo o no quiere resolverlo, o quiere que se diluya. Yo tuve la oportunidad de tener esto también cuando fui intendente, y con voluntad política las cosas se pueden resolver. Pero para eso se requiere una decisión del gobierno, simplemente. Hay muchos mecanismos reglamentarios y jurídicos que puedan permitir una solución, dialogando si es que el gobierno está interesado en resolver puntualmente este problema urgente. Y a su juicio, perdón, senador, ¿ha habido voluntad del gobierno? No sé. Fíjese que yo a estas alturas soy muy escéptico, porque yo esto lo he visto tantas veces. Y permítame que diga, esta misma conversación conmigo o con otros actores, probablemente ustedes como canal, como medio de comunicación, lo han tenido cuántas veces en los últimos 15 años. Y esta es una película repetida. Entonces, ¿qué de nuevo se puede decir respecto de este tema? Nada, son variaciones sobre el mismo tema. Y en consecuencia, a estas alturas, si todos los gobiernos de distintos colores no han querido entrar al fondo de este problema, bueno, a esta altura yo ya soy escéptico y creo que definitivamente este gobierno está terminando, políticamente está debilitado, no creo Le que quedan tenga 20 algún meses, así como terminando, si lo vemos en este términos tema. temporales, no es tanto. ¿Perdón? Le quedan 20 meses al gobierno del presidente Piñera, esta segunda administración, así como que está terminando en términos cronológicos, por lo menos. No está terminando, todavía le queda harto. Bueno, en términos de calendario, 20 meses son hartos. En términos políticos, son menos, porque este otro año vamos a entrar a un escenario electoral completamente distinto a lo que tenemos ahora. Entonces, el margen de maniobra del gobierno está delimitado por el hecho de haber cambiado su gabinete para afianzar su coalición. Y por lo tanto, él va a tratar de salvar las piezas que pueda de esta casa que no ha podido controlar y que se ha manifestado
en el déficit político que tiene el gobierno en la conducción del Estado. Senador, el viaje que hizo, la visita que hizo la semana pasada el ministro Víctor Pérez, ¿cómo lo evalúa usted a la zona? Bueno, mire, un ministro, eh, cuando hay un conflicto en alguna parte, me parece bien que el ministro se haga presente y vea y conversa con los actores. La diferencia es que este conflicto no es de ahora, es de siempre. Por lo tanto, no es mucha novedad lo que puede sacar en conclusión el ministro de la situación de acá. Y lo segundo es que cuando hay un conflicto acá en la Araucanía, porque tenemos un problema en la región, debe actuar el ministro con toda prudencia para no exacerbar los ánimos, ¿No porque fue aquí prudente? efectivamente, perdón, ¿No fue prudente el ministro Pérez? yo creo que no fue prudente con las declaraciones que hizo, porque aquí es verdad que entre el mundo mapuche y otro mundo más bien relacionado con los agricultores, es un mundo difícil Mm. donde los sentimientos están a flor de piel por las distintas situaciones que ha habido. Miren, nadie puede negar que aquí tenemos una situación de violencia, pero yo siempre digo que la obligación de los que dirigen el Estado no es justificar la violencia, sino que buscar una explicación de por qué se producen estas cuestiones y a partir de ahí aplicar los remedios adecuados. Porque si tú estás aplicando remedios sintomáticos con una aspirina, el problema no lo vas a solucionar. Y esa voluntad de las distintas coaliciones de gobierno que ha tenido Chile en los últimos 20 años, yo francamente no lo veo, por eso le digo que tengo un cierto escepticismo. Senador, usted hablaba de este, ya es un conflicto que lleva muchas décadas, hemos visto y hemos conversado muchas veces en diferentes capítulos del conflicto mapuche, pero aquí se da la particularidad, en este episodio, si podríamos decir, ciudadanos contra ciudadanos. Aquí llama la atención el rol de Carabineros. ¿Cómo evalúa usted este episodio? Porque los especiales son ciudadanos civiles contra civiles y el papel de Carabineros. ¿Cómo lo evalúa usted? Mire, yo creo que eso es lo más grave de lo que ha sucedido acá estos últimos días. Porque, mire, es natural que en toda la sociedad existan conflictos y que muchas veces haya discrepancia entre distintos grupos de ciudadanos. Y aquí en la Araucanía existe esa discrepancia. Pero el gobierno y Carabineros lo que tiene que hacer es tratar de resolver el conflicto y no tomar partido a favor de uno de los grupos que están en contienda. Efectivamente, aquí hay grupos que no se soportan, por así decirlo. Pero Carabineros no está llamado a calificar la verdad de cada una de las cosas que dice cada grupo. Carabineros está para aplicar la ley y por lo tanto no puede abanderizarse con el grupo de los civiles que estaban atacando la municipalidad de Curacautín. Y que le quiero decir una cosa, y lo digo responsablemente, porque aquí hay videos que todo el país conoce de cómo los civiles con palos armados estaban junto con Carabineros. O sea, Carabineros estaba conectando eso. Entonces a mí me parece muy mal esa actuación de Carabineros, sobre todo cuando en el Congreso y en el Senado específicamente vamos a empezar a tratar, se supone, la reforma a la policía. Entonces yo hago un llamado al general director que él no puede banderizarse con su gente en favor de un grupo. Él tiene que aplicar la ley imparcial, objetivamente, para que tenga respetabilidad y credibilidad. Y una de las razones de la baja de Carabineros es su falta de confianza que le da a la gente cuando hace ese tipo de cosas, de abanderizarse con un grupo. Creo que Carabineros en esta fase se cayó profundamente en su rol institucional. Claro, recogiendo su opinión, lo que usted sostiene, senador, aquí también uno puede linkear en términos tecnológicos con lo que sucedió, claro, son casos muy distintos, con lo que sucedió con Camilo Catrillanca en noviembre del año 2018, con lo que sucedió anteriormente en el caso Huracán, va complicando un poco más, de acuerdo a su juicio, la labor de Carabineros en la zona. Claro, efectivamente, porque en definitiva esto se traduce, y me voy a trasladar a otro sector social de Chile, en lo que piden siempre los grupos empresariales. A todos los gobiernos le piden confianza. Dicen, no podemos invertir si no hay confianza. Bueno, acá en la región no hay confianza en la actuación de Carabineros específicamente. A partir de lo que pasó en la operación Huracán y de lo que pasó, claro, con Camilo Catrillanca y otros jóvenes que han fallecido, pero a partir de la operación Huracán. Entonces, ¿quién me dice a mí que en otros atentados y cosas que hay por acá simplemente no estamos en presencia de otros montajes? No sé, no tengo antecedentes para afirmarlo, pero quiero decir que a partir de la operación Huracán las confianzas se quebraron. Y eso es malo para una institución que todos queremos, que todos respetamos y que yo como senador espero que recupere su sitial para garantizar a todos los chilenos de todos los colores y de todos los espectros que Carabineros anda con el palo, pero con el palo de la ley.
no con el palo de la represión simplemente para uno y mano blanda para otros. A su juicio, senador, y también recogiendo un poco lo que está diciendo, esta acción, claramente lo que vimos en Traiguén, lo que vimos en Ercilla, no es algo espontáneo, es algo coordinado y también sumando un poco lo que usted añadía, la labor de Carabineros acá. No, evidentemente, como digo, si aquí las municipalidades estaban tomadas. Mm. Yo recibí un contacto de parte del alcalde de Victoria el día jueves, representándome la situación que él vivía. Y yo tomé contacto con la Moneda de Santiago y hablé con el subsecretario del Interior, haciéndole ver mi preocupación por la situación que se vivía en esas municipalidades. Y al día siguiente hablé con el ministro Víctor Pérez, la semana antepasada había hablado con el ministro Blumel respecto a la situación de la Araucanía, he hablado con el ministro de Justicia respecto de esto, de tal manera que yo como senador de la región permanentemente alerté a las altas autoridades de la Moneda y del gobierno respecto de la delicada situación que estábamos viviendo aquí en nuestra región. Y usted alertó, perdón, senador, de esto que podía pasar, de grupos civiles que podían tomarse o liberar, entre comillas, las municipalidades de ese tipo de información o sencillamente la temperatura que había tomado la situación en la Araucanía. Uno no puede prever el Mm. curso de lo que van a hacer personas, digamos, con estos acontecimientos, pero lo único sí, uno toma la temperatura, como dice usted, y sabe que cualquier cosa puede encender una mecha y eso puede traer consecuencias que nadie quiere, ¿no? Entonces, mi labor es esa, es hablarle francamente a las autoridades diciéndole, mira, aquí tenemos un problema grave, esto puede pasar cualquier cosa, Mm. tomen medidas, arreglen el problema, vayan a la zona, hablen con los incumbentes, vean cómo resuelven esto. Bueno, ¿qué más le puedo decir yo, digamos? Si eso es lo mínimo y la esencia de la política, de resolver los conflictos. Esa es la responsabilidad que tiene alguien que gobierna. Senador, han pasado décadas con el tema mapuche, el gobierno del presidente Elwin, presidente Frei, presidente Lago, las dos administraciones de la presidenta Bachelet, esta ya la segunda administración del presidente Piñera. Hemos visto que han pasado comisiones, documentos, mesas, y uno siente que seguimos en el mismo punto. Usted mencionaba antes, no hemos entrado al problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Para quienes nos están viendo en su casa, entender que esto va mucho más allá, es mucho más profundo que la violencia que estamos viendo. Mire, se lo digo en un par de líneas. El problema de fondo es que el mundo mapuche, el pueblo mapuche, sostiene que el Estado le usurpó y le arrebató las tierras a fines del siglo XIX. Hablemos del año 1880-81, cuando se Gobierno fundó Aníbal Temuco. Pinto. Gobierno de Aníbal Pinto, veníamos saliendo de la Guerra del Pacífico. Y ese mismo ejército vino para acá después bueno, y le quitaron las tierras a los mapuches en ese proceso. 140 años después, ese problema sigue latente porque las nuevas generaciones de mapuche le dicen al Estado, usted me usurpó las tierras, devuélvamelas. Y eso genera un tremendo problema porque en el intertanto el Estado chileno trajo colonos de distintas partes del mundo y hoy día sus descendientes dicen, bueno, Estado, bueno, ayúdeme, sálveme porque yo tengo mis títulos, usted me trajo para acá. Y ese es el conflicto político que tenemos de ¿Pero es fondo. solo un tema de Entonces, tierras, perdón, senador, o es también más profundo, un tema de reconocimiento constitucional, una cosmovisión? Uno entra a puntos que son bastante más profundos que lo netamente, uno diría quizás material. Claramente, los mapuches tienen una relación con la tierra que es mucho más profunda también. no, el tema central es la tierra, es la recuperación de la tierra. Lo otro es de qué manera este pueblo, que es anterior al Estado, porque eso es clave para entenderlo, el pueblo mapuche y los pueblos originarios estaban aquí cuando llegó el Reino de España y después llegó el Estado chileno. Y el Estado chileno llegó con la pata arriba, echando abajo todo, usurpando y quitándole las tierras. Y entonces, resuelto ese tema, lógicamente que los pueblos originarios podrán participar en el Estado, como de hecho quieren hacerlo, y de hecho hay alcaldes, hay concejales, hay consejeros, tienen escaños reservados para participar en la constituyente y en el Estado Nacional, entonces quiere participar en la discusión y en la dirección del Estado, el mundo mapuche, pero hay un problema basal, y ese problema basal es el tema de las tierras, que es lo que tiene que resolver el Estado chileno, tal como en su momento lo hizo Nueva Zelanda, por orden directa de la reina de Inglaterra, que vio con sentido de Estado que aquí había un problema,
Y la violencia en Nueva Zelanda terminó con el pueblo maorí muy integrado y muy próspero en ese país que los chilenos queremos imitar, como dicen muchos empresarios, ¿no? Senador Buenchumilla, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto.